Prosiguiendo con este curso de introducción, guía a la lectura de la ley de urgente consideración 19.889, estricta y considerando solamente el trabajo policial, vamos a referirnos ahora, como hemos explicado en la primera parte del mismo, a las normas del nuevo Código Procesal Penal referidas específicamente a la actividad policial. El artículo primero que vamos a analizar es el artículo 54 de la ley. Ustedes recuerden que este Código Procesal Penal ha tenido no una, sino varias reformas. Reformas antes de entrar en vigencia, reformas después de entrar en vigencia y esta última reforma de la ley de urgente consideración. La última gran reforma que había tenido era en la ley 19.653, que era aquella ley de agosto de 2018 a raíz de un insuceso en el cual se planteó como solución a un problema que no era de la policía, un problema que no había afectado a la policía y que no tenía por qué ser vista la policía, a que se agregaran dos numerales al artículo 53 del Código de Proceso Penal, un literal A y un literal G, que aquella función de la policía autónomamente, sin esperar horas previas de los fiscales, lo único que decían era que la policía debe ser las fases del accionar policial, o sea, y las nombraba, y luego que debía hacer las actividades previstas en la ley de procedimiento policial. En ambos, en el A y en el G, nombraba la misma ley, el mismo, y su puesta en vigencia en julio del 2008. Este artículo también fue reformado por aquella ley, y acá lo que se había puesto en aquel momento era, entendiendo la autonomía, la eficacia y la eficiencia del trabajo policial, se le había agregado entre dos comas el que la comunicación inmediata y por el medio más expeditivo posible, decía en aquel tiempo, de la policía, autoridad administrativa con funciones policiales, a el fiscal, debía ser de acuerdo a la gravedad del hecho. O sea, poniendo énfasis en que la gravedad del hecho queda en manos de la policía. Es la lectura simple de la reforma de la ley 19.653. Pues bien, ahora, en este momento, esta reforma, después veremos cómo la vamos haciendo llegar con la reforma de la ley de procedimiento policial, pero la reforma ahora tiene que ver que la redacción dada al artículo 54, información al Ministerio Público, ahora la vamos a ver, la vamos a analizar, diciendo que esa información ya no va a ser por el medio más expeditivo posible, esa parte desapareció del artículo. Lo que va a quedar es que esa información va a tener un plazo no mayor a 4 horas. Después la redacción es la misma, o sea, el artículo no ha cambiado, solamente ese tipo de cosas, la desaparición del medio más expeditivo, que en su momento, allá, antes de la vigencia del código, y luego el grupo itinerante que supo explicar este código a la función policial, explicaba que podía ser cualquier medio que quisiera llegar fehacientemente al fiscal el conocimiento de un hecho con apariencia delictiva. Este hecho puntual, a que me refiero ahora, el artículo 54 tiene que ver con el plazo. El artículo 61, las declaraciones voluntarias del indagado ante la policía, que también mereció la reforma de la voluntariedad, hay que mirarlo de un punto de vista procesal penal que para el alcance y contenido de este curso introductorio de guía de la aplicación de la ley de urgente consideración, escaparía un poco de su alcance, pero no podemos dejar de nombrarlo. Primero, hay que recordar que el imputado tiene derechos, están previstos en el artículo 64 de el mismo Código Procesal Penal. También hay que analizar que hay un artículo 7 y hay un artículo 256 del Código Procesal Penal que habla del derecho inviolable del indagado a tener asistencia letrada
desde el inicio, o asistencia técnica, como le gusta llamarlo al artículo, de derecho de indagatoria preliminar, que el artículo 256, cuando habla de la forma de inicio de indagatoria preliminar, habla de la flagrancia, habla de la denuncia, habla de la instancia y habla de el conocimiento de oficio de la Fiscalía. Entonces, no van a faltar voces que digan que estas declaraciones voluntarias pueden ser tachadas de alguna manera por la falta de asistencia letrada. Recuerden que este artículo ya fue modificado antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, en cuanto que en su segundo literal decía que tenía que ser presentada frente al abogado. Esto también llevó sus discusiones en cuanto al traslado de la defensa hacia el lugar de declaración. Ya que eso está traslaudado, ya tiene casi 3 años, pero que ahora este cambio hace, sí, sin lugar a dudas, facilita la tarea policial. Entonces voy a dedicarme más a la tarea policial, habiendo hecho hincapié, habiendo hecho una especie de paneo por arriba del Código Procesal Penal, porque no podemos estar ajenos a esto. Si bien no es una discusión que le interesa a la policía, él tampoco pasa por ningún derecho. Fíjese que el artículo ahora dice así: declaraciones voluntarias del indagado ante la policía. Entonces ahí vuelve a decir policía al principio, autoridad administrativa después. Podrá interrogar autónomamente al indagado, y ahora sí, esto es una gran reforma, informándole previamente de sus derechos. O sea que esa parte, por eso está en rojo en el artículo, está diciendo, bueno, una persona que declara voluntariamente y que ha sido puesta de manifiesto claramente que sabe cuáles son sus derechos, entre ellos, por ejemplo, se ha asistido por un técnico del derecho y que ha renunciado al mismo. O frente al fiscal, y ha renunciado al mismo. Recuerden que antes pedía que el fiscal fuera informado y que jugara bajo su responsabilidad la declaración. Bueno, este nuevo artículo es el que rige a partir de ahora, desde la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración, la acción de la policía en cuanto a que el indagado quiera prestar voluntariamente declaración. O sea, el alcance y contenido es importante para facilitar la tarea. Esto no es otra cosa que lo que puede pasar en la realidad, pero vuelvo a decir que tenemos que tener artículos que estén amparando la función, dándole tranquilidad a la función policial, facilitando la tarea de la función policial, que no es ni una y otra que la paz y la tranquilidad en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay. Entonces, luego se le informa de sus derechos, como dice acá, a efecto de constatar su identidad, y luego viene la parte que ustedes están viendo en rojo, dice, y para realizar averiguaciones, investigar, obtener evidencias y aclarar el presunto delito. Y sigue diciendo, yo volveré sobre esto, atento a lo que resulte de las averiguaciones, investigación y las declaraciones voluntarias del indagado, se procederá a ponerlo a disposición para que declare ante el fiscal. Es evidente que esto lo que hace es, otra vez, plasmar un hecho que acontece en la realidad. O sea, la averiguación de un presunto delito tiene que ser realizada por la autoridad que constitucionalmente tiene que ser esa actividad. Una cosa es que en un código de características acusatorios, quienes dirigen la investigación, quienes se responsabilizan de la investigación, quienes llevan el producido de la investigación hacia el juez y le piden determinadas medidas, aquel juez imparcial, tercero, objetivo, es el fiscal. Pero la averiguación del delito, la obtención de evidencias y la aclaración final queda en manos de la policía. Estoy haciendo acá, ni más ni menos, que algo que está perfectamente establecido y que ahora no va a tener ningún tipo de mellas. Está muy bien que el legislador diga que se le haga o se le informe previamente sus derechos. Ya tomaremos constancia, se firmará y quedará claro que la persona fue informada y que, bueno, acaba de renunciar a los mismos en base a que va a declarar sin abogado y no en presencia del fiscal. Perfectísimo. Pero estamos buscando la evidencia del delito. Todos saben la opinión sobre el separarse al proceder de la policía que tengo yo, así que no voy a hacer hincapié. Ahora estoy hablando de la policía que trabaja bien, bajo la acción del derecho, sin vulnerar principios. Nadie tiene que pensar por ese lado. O sea, al revés, esto es una reivindicación de la policía, es una reivindicación de la autoridad y de que debe investigar un delito. Bienvenido sea cuando se le deja a quien tiene que hacer
que haga lo que la Constitución le manda. Vamos a ir hablando un poquito más rápido. Acá yo el artículo 189 que habla de los registros, específicamente habla del objeto de los registros. Está casi todo, esta primera transparencia en blanco, porque no ha tenido ningún tipo de cambio. Yo voy a pasar a la segunda transparencia para que vean dónde empieza la posibilidad. Bueno, ya el 184 habla de los planos y los elementos descriptivos y fotográficos. Está bien, estamos hablando de que hay una tarea específica que debe llevar la policía. Pero fíjense, estamos hablando del 189.5, cuando habla de que por orden de fiscal o por sí, dando cuenta inmediata al fiscal, se puede disponer que durante la diligencia del registro no se ausenten aquellas personas del lugar. A ver, evidentemente, si estamos privando a una persona que sea ausente, es evidente que el derecho de libertad está siendo cercenado. Pero no por sí, no porque la policía tuvo ese momento, ese capricho, sino que estamos hablando de todo el artículo y lo que se quiere mantener, la regla de oro, la cadena de custodia, darle los elementos al juez para que pueda dictar una sentencia lo más pura, simple, clara posible. Y acá viene la reforma, dice, bueno, que se mantenga en el lugar, o su traslado a dependencias policiales por razones de su propia seguridad. O sea, por sí significa la autoridad policial lo decide o da cuenta de inmediato al fiscal ese traslado. Tanto sea uno como otro, esa retención de la persona, el artículo 189.6 lo explica claro y lo ponemos en rojo, no podrá durar hasta 4 horas. O sea, volvemos a lo que habíamos hablado antes de esas 4 horas para el trabajo policial que vimos cuando hablamos hoy de la información al Ministerio Público en el artículo 54 ya analizado. Para seguir avanzando en el estudio del articulado, vamos a analizar el artículo 190, que habla del registro de personas. Fíjense que acá, otra vez, no es que sea reiterativo, pero quiero ver que quede claro. Fíjense dónde está el cambio. Acá ustedes van a encontrar que entre paréntesis, también en blanco dice, por orden de fiscal o por sí, dando cuenta inmediata aquel, está derogado. Pongo derogado al principio, derogado al final para que quede claro. O sea, que la redacción queda. Cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta objetos en su cuerpo, vestimenta, efectos personales relacionados con el delito, la autoridad administrativa, y queda redactado así, procederá a registrarlo, ahora se le agrega, dando cuenta posteriormente al Ministerio Público dentro del término establecido para las comunicaciones. Ahí tenemos otra vez el principio general. Y después sigue, antes del registro se deroga, se invitará, y en rojo dice claramente, conminará bajo apercibimiento a la persona que exhiba y entregue el objeto buscado. O sea, se le da la facilidad a la autoridad policial para que trabaje, para que no tenga que llamar al fiscal y que tenga que pedir a cada 2 minutos en un medio de un procedimiento, en la detención de una persona, en el registro personal, que la persona pueda mostrar lo que puede llevar consigo. Fíjense que además el giro que se le da, que queda derogado por orden de fiscal o dando cuenta de inmediato, sino que primero se registra y después se da cuenta, la palabra es clara, posteriormente, facilita la actividad policial. Pero a su vez, cuando se deroga, el se invitará, estamos entendiendo que estamos en un procedimiento policial, estamos ante la órbita de la ley, no se puede invitar a la persona. Entonces acá dice claramente, antes del registro, ¿está? Es claro que se debe conminar bajo apercibimiento, porque si la persona es conminada a realizar un acto y no lo cumple, está desobedeciendo una orden que está impartiendo la policía, que actúa bajo el imperio de la ley y que, por supuesto, inmediatamente, posteriormente a la que se lleve a cabo esa acción, se comunicará al fiscal, lo que le dará todo el viso de legalidad que el Código pretende. El artículo 59, ya para redondear el concepto de los cambios procesales penales con respecto a la actividad policial, viene a poner también un énfasis en algo que había cierta discusión y tiene que ver cuando dice, por ejemplo, sabemos que el nombre iuris es registro personal de vestimenta, equipaje y vehículo.
Fíjense la redacción y la parte que está en rojo. Dice, respecto de que se hallare legalmente detenido o de quien exista indicio de que haya cometido, intentado cometer o se disponga a cometer, o sea, está no adelantando la situación de peligrosidad, perimido, que ya no se utiliza en nuestro Código Penal, sino que se analice por parte de la autoridad, recuerden las atribuciones y las fases de la actividad policial, o sea, la información, la observación. Se está analizando un hecho presuntamente delictivo, no se puede esperar a que, cuando tenemos en cuenta que se va a disponer a cometerlo. Otra vez tomamos la realidad y la plasmamos en la norma para facilitar el trabajo policial. Y fíjense, luego, en el siguiente inciso, que es todo nuevo, dice, queda asimismo habilitado el registro de personas, de vestimenta, equipaje y vehículo en busca de armas, drogas u objetos robados en el marco de procedimientos policiales, preventivos y rutinarios y de personal militar y circunstancias que la ley habilita a la personal militar a realizar determinado tipo de actividad. O sea, la prevención del trabajo policial quiere decir esto, que no podemos circunscribirlo a la tarea propia que el artículo 49 exige con orden previa de la Fiscalía. La policía cumple una función constitucionalmente encomendada. Está en las atribuciones, está en las fases, está en el artículo 4 de la ley de procedimiento, por nombrar, para explicar. Está prevista a su vez como principios rectores del accionar policial en el artículo 3 del decreto 01/2016. O sea, estamos viendo que nadie está diciendo que la policía no pueda trabajar, pero el cercenamiento de la actividad propia de la policía, como hablábamos hoy, no se puede hacer por la propia ley, porque si no queremos que se cometan delitos, no podemos esperar a determinadas circunstancias, si no podemos registrar, ya que la ley que viene, tomar en cuenta la realidad de los hechos, el trabajo policial de siempre y plasmarlo en un artículo. Es evidente que la situación que estamos analizando acá quiere decir que, así como se explicó en materia de derecho penal, la resistencia al arresto, el agravio de la autoridad, estos artículos que hablan de la tarea policial propia vienen a tener una especie de protección legal que no debería haberle faltado nunca, porque además vienen a ratificar lo que se hace en la realidad de los hechos. O sea, está tomándose otra vez la realidad, plasmarla en un texto legal. Los invitamos ahora a la tercera parte de este pequeño resumen, trabajo, introducción o guía, y vamos a ver las normas de la Ley de Urgente Consideración con respecto al accionar policial desde la Ley de Procedimiento Policial.